La ponencia Aprender lengua, literatura y la enseñanza superior a través de la escritura creativa, un enfoque innovador, tiene como principal objetivo dar a conocer los resultados que hemos generado o que hemos desarrollado en el proyecto de innovación e investigación docente, la escritura creativa como herramienta de innovación docente en la enseñanza universitaria de lengua y literatura, que actualmente dirigimos el profesor Víctor Pérez Béjar y yo en la Universidad de Valencia, dentro del Departamento de Filología Española, durante el presente curso académico. Este proyecto se lleva a cabo por diversos docentes del Departamento de Filología Española, tanto del área de literatura como de lengua, así como del de traducción de alemán, y también cuenta con una colaboradora externa de la Universidad de Sevilla. Concretamente se ha implementado en la asignatura Literatura y Modernidad en América Latina, guía de lectura del texto literario, leer los clásicos españoles, morfología española, fonética y fonología española, traducción especializada alemán, español, catalán y español coloquial. Asimismo, cuenta con el apoyo del proyecto nacional Las relaciones en la construcción del discurso, un enfoque multidimensional, desarrollado actualmente en la Universidad de Sevilla. El objetivo principal de este proyecto de investigación e innovación docente es demostrar que la escritura creativa es una herramienta útil y efectiva para la consolidación de los contenidos de lengua y literatura en los estudios filológicos. Asimismo, tiene otros objetivos generales, como son conseguir un aprendizaje significativo de la lengua y la literatura, mejorar las competencias escritas y la adquisición de habilidades gramaticales, reforzar los conocimientos teóricos estudiados en la asignatura, potenciar la creatividad y el espíritu crítico del estudiantado a través de la escritura creativa, incentivar el autoaprendizaje o aprender a aprender y también buscar conexiones entre la lengua y la literatura y demostrar que no son ámbitos aislados, sino complementarios. De manera, la metodología que se ha aplicado en las diferentes actividades está muy en sintonía con el método ECO, explora, crea y ofrece. Igual que el método ECO, la metodología que nosotros hemos implementado se divide en 3 fases. La primera de ellas, leer y aprender, es decir, el profesor propone al alumno una actividad de investigación, es decir, que descubran las diversas técnicas de escritura creativa que existan y sepan reconocerlas. En la segunda fase, crear y redactar, sí que se pone en marcha el reto de escritura y los alumnos deben generar sus propios textos. Finalmente, la fase de compartir y colaborar tiene por objetivo la puesta en común de las diferentes creaciones llevadas a cabo por el estudiante. Con respecto a los resultados, dentro del área de literatura se ha implementado en 3 asignaturas diferentes. En la asignatura de literatura y modernidad en América Latina, el objetivo de esta práctica era conseguir que los alumnos fuesen capaces de identificar los rasgos estilísticos de la vanguardia hispanoamericana y también que fuesen capaces de identificar los tópicos de la narrativa hispanoamericana de las décadas de los 60, de los 50 y 60. La actividad en concreto se planteó se plantearon dos alternativas a los alumnos. Bien, componer un poema de estilo vanguardista o bien escribir un cuento o relato corto que se marcase dentro de las diferentes corrientes estudiadas en clase, que van desde el realismo mágico, la ciencia ficción, el realismo transculturado o el realismo crítico. En la asignatura Guía de lectura del texto literario, los objetivos que perseguía esta actividad de innovación docente eran 2. Asimilar las nociones de análisis textual estudiadas en clase y, al mismo tiempo, favorecer la reflexión crítica sobre la justicia interseccional. La actividad que se propuso al alumnado fue que escribieran un cuento
focalizado en la perspectiva del personaje y animal Copito de Nieve. Y se tenían que emplear, o las restricciones que se le impuso al estudiante fue que debía emplear al menos 2 mecanismos de temporalización del relato con respecto al orden, la duración y la frecuencia estudiados previamente en clase. Asimismo, se le pidió al estudiantado que evitase los tópicos especistas y colonialistas que generalmente encontramos en todas las representaciones audiovisuales sobre Copito de Nieve. Finalmente, en la asignatura Leer los clásicos españoles, los objetivos que perseguía esta actividad eran 3. Identificar las formas métricas de la poesía del siglo de oro, identificar los tópicos literarios más comunes de este periodo y también identificar las figuras literarias más frecuentes en la poesía de los siglos XVI y XVII. La actividad consistía en la composición de un poema breve que dentro de las formas propias, de las formas métricas propias de la poesía del siglo de oro, y también al menos emplear uno de los tópicos más frecuentes, pudiendo ser este el tempus fugit, la dona angelicata, el carpe diem, beatus sile. Como ejemplo, quisiera mostrar o detenerme en varios de los resultados de los textos que generaron los alumnos y alumnas de la asignatura de Literatura y Modernidad en América Latina. Por ejemplo, hubo una alumna que tomó como referencia el poema ultraísta Trinchera de Jorge Luis Borges, lo citó y empleando las mismas estructuras y también los mismos inicios del verso, lo reescribió con el fin de abordar el tema de la tragedia de La Habana en Valencia, que tuvo lugar el pasado 29 de octubre del 2024. Asimismo, como ejemplo del relato breve, que también llevaron a cabo los alumnos de la asignatura de Literatura y Modernidad en América Latina, quisiera detenerme en el cuento titulado Zapote sin tiempo, en el cual la alumna en concreto decidió imitar los temas y el estilo de la narrativa transculturada de la década de los 50 y los 60, que habíamos estudiado basándonos en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo y en el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro. Al igual que estos ejemplos, la alumna que escribió Zapote sin tiempo introdujo la imitación del lenguaje oral propio de México, empleando numerosos mexicanismos, como por ejemplo choloescuincle, chonteca, clachiquero, acocote, y también vertiendo la cosmovisión propia de este tipo de narrativa que plantea una vuelta a la cosmovisión prehispánica. En última instancia, una vez que la actividad concluyó, se le pidió a los alumnos que respondieran a unos formularios de autoevaluación y de satisfacción con la actividad propuesta. La mayoría de las respuestas fueron muy positivas. Así, de manera general, simplemente comentar que la mayoría encontraban relación entre la actividad y los contenidos de la asignatura, que consideraba que debería de haber más actividades de este tipo en la carrera, que esta actividad le había ayudado a afianzar algunos de los contenidos propios de la asignatura. De manera general vemos que las respuestas son bastante positivas, tanto en hombres como en mujeres, y que consideraban útil y que había sido una buena experiencia para ellos esta práctica de innovación docente. Hola a todos, a continuación explicaré yo cómo se aplicó el proyecto a las diferentes asignaturas de lengua española. Como ven,
son 5 las asignaturas que estuvieron dentro del marco del proyecto. La primera, fonética y fonología del español, morfología del español, sintaxis del español y español coloquial dentro del grado en estudios hispánicos o en filología hispánica. Y finalmente, en el grado de traducción, en la asignatura traducción especializada en alemán. En esta primera fila vemos las distintas competencias que se querían desarrollar en esas asignaturas y en la segunda fila vemos las distintas actividades que se crearon desde la escritura creativa para potenciar esas competencias en los alumnos. En fonética y fonología del español se pretendía que los alumnos identificaran mejor los paradigmas de sonidos del español según sus rasgos articulatorios y para ello se les propuso la creación de un texto desde el simbolismo fonético. En morfología, los alumnos debían familiarizarse con los procedimientos morfológicos de lexicogénesis, principalmente derivación y composición, y para ello se les propuso la creación de un texto gitanjafórico, desde la gitanjáfora tan conocida en la literatura hispanoamericana, para que crearan nuevas palabras desde la composición y la derivación. En sintaxis, como si fuera un cadáver exquisito, se les propuso la creación de diversos enunciados en un texto siguiendo ciertos patrones preestablecidos. En el español coloquial se les pidió que emularan los rasgos propios de la coloquialidad para potenciar su identificación, como textos propios de Carmen Martín Gaite o El Jarama de Ferlosio. Y en traducción especializada, para adecuar a los alumnos, para que se adecuaran al registro propio de los textos jurídicos administrativos, se les pidió que redactaran un texto, una crónica sobre algún delito menor que tuvieran que relatar. En esta diapositiva vemos un ejemplo de un texto que creó una alumna en el desarrollo de ese simbolismo fonético, en el que a través de la repetición de nasales, ¿no?, consigue emular el sonido de un toro en una lidia, pero la actividad no debía quedarse únicamente ahí, sino que también además debían explicar exactamente cómo habían desarrollado ese texto. Como se ve, esta es la explicación posterior en el que la alumna logra identificar exactamente cuál es el paradigma de sonidos que ha utilizado para conseguir emular el sonido que quería emular, en este caso el de el toro durante una lidia. En el caso de la asignatura de morfología, vemos cómo este texto creado por un grupo de alumnos pues utilizaba diversos mecanismos de composición como conforzona, abandono o de derivación como taurería o caigifique para desarrollar precisamente esas competencias en la creación de nuevas palabras desde la lexicogénesis. En esta diapositiva vemos también una fuerte tendencia, tanto en hombres como mujeres, de aceptación de estas actividades. Hubo, por lo general, una retroalimentación muy positiva por parte de los alumnos y las alumnas de este tipo de actividades y, de hecho, recomendaban que se hicieran más en otras asignaturas para que ellos también fueran capaces de producir sus propios textos y no únicamente analizarlos. Quizás las mayores reticencias venían de estudiantes de intercambio. Como vemos, sus respuestas fueron mucho más moderadas dentro de la escala Likert que les propusimos de los enunciados para la retroalimentación, seguramente por la dificultad y por la barrera idiomática. Con estos resultados, pues llegamos a una serie de conclusiones, aunque para interpretarlas hay que tener en cuenta que la mayor parte de los alumnos que participaron en este tipo de actividades y en las encuestas era principalmente mujeres, porque a fin de cuentas en las carreras de humanidades, sobre todo la de estudio filológico, todavía sigue siendo mayoritaria la presencia de mujeres con respecto a hombres, con lo cual siempre pueden faltar algunos datos más sobre el público masculino. En cualquier caso, teniendo en cuenta esto, creemos que ha habido una buena aceptación de esta metodología docente basada en la escritura creativa entre nuestros estudiantes. Creo que principalmente porque los alumnos y las alumnas se erigen como analistas y creadores, ¿no?, al mismo tiempo de los conocimientos y de las competencias de su propia área. Y gracias a también la escritura creativa, creemos que se puede fomentar las relaciones que existen entre las asignaturas de lengua y de literatura dentro de los estudios filológicos, ¿no?, que muchas veces quedan muy desligadas una con respecto a la otra. Como dijimos, las mayores dificultades parece que vienen de alumnos extranjeros por las barreras idiomáticas que esto supone, pero en general creemos que el balance ha sido bastante positivo. Muchísimas gracias por ver nuestro vídeo y por interesaros por nuestra propuesta y esperamos leer vuestros comentarios.